Usted debería de ser guiado por el Espíritu. Pablo escribe sobre eso en Romanos. Dice que los que son guiados, esos son hijos de Dios. Amén. Ya no usted con sus propias ideas, ya no usted en su propia fuerza, como la experiencia de Will en su primera etapa. Aquí voy porque yo soy bueno, porque me he esforzado, porque aún los demás dicen que soy de los mejores, sino ir confiado y dependiendo. Señor, la sabiduría procede de ti, la inteligencia procede de ti, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Y como veíamos también a través del ayuno de Esther, Él moviendo las personas, moviendo las circunstancias, porque Dios quiere ver a su pueblo en victoria. Hermanos, si parte de su gloria es su esposa, la Biblia dice que la mujer es la gloria del hombre, y le recuerdo eso una vez más, por favor cuide su gloria, mantenga gloriosa su gloria, porque algunos la tienen bien descuidada. Y si la gloria continúa con los hijos, cómo son sus hijos, cómo se comportan, cuál es su conducta, cómo visten y todo esto, traslade eso al plano espiritual. Dios recibe la gloria dependiendo de cómo nosotros andamos, dependiendo de cómo nosotros vestimos. Y por eso Él dice que nos ha vestido de vestiduras de justicia, con un manto de justicia, y nos ha adornado, porque para Dios la forma de recibir gloria es a través del estilo de vida, a través de la naturaleza, a través de nuestra conducta. Así que nosotros glorificamos a Dios. Y para que nosotros podamos glorificar a Dios, Dios pensó, les voy a dar mi espíritu. Porque si les doy mi espíritu, no van a vivir en esclavitud, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que se le note el día de mañana, hermano. Si usted no está en esclavitud, sino que en libertad, camina en autoridad. Nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Qué tremendo poder llegar a asimilar eso. Y aunque estemos atravesando dificultades, a ver, pero es que está escrito, tengo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Renuncie a ser un cobarde, renuncie a ser un esclavo, renuncie a hablar palabras de temor, de incapacidad, y hable como hablan los hombres de fe. Pablo es el ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos llevados de gloria en gloria, transformados en su misma presencia, en su imagen, por su Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que es el tiempo de una nueva etapa. Y quizás ha pasado en la vida de muchos que hemos nacido de nuevo, pero no hemos caminado en la dispensación de la guianza del Espíritu. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, porque no tenemos visiones, no tenemos sueños, no tenemos comunión con Dios que nos permita profetizar y hablar de parte de Dios. Y entonces, aunque hemos nacido de nuevo, seguimos viviendo en lo natural. Pero Dios está diciendo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ponga atención a esto, el espíritu sobre la carne, el espíritu arriba de la carne, el espíritu gobernando la carne, el espíritu dirigiendo la carne, el espíritu transformando la carne, el espíritu vivificando la carne. O sea que tenemos dos opciones: o seguimos viviendo en la carnalidad y la vanidad de nuestra mente, o vivimos guiados por el Espíritu, en el poder del Espíritu. Ahora, Pablo enseña a través de sus cartas que para muchos creyentes eso era un problema, porque algunos vivían en la vanidad de su mente. Él tiene que escribirle a los efesios y les dice, esto requiero de ustedes, les dice, vivan de una manera diferente, ya no vivan como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Este es el problema en la juventud. Jóvenes, escúchenme. Este es el gran problema que sucede con los jóvenes cristianos. Los jóvenes cristianos son tan afectados por los jóvenes mundanos que viven en la vanidad de su mente, que piensan que tienen que acomodarse a ellos para ser aceptados por ellos, porque no quieren ser rechazados. Y entonces caen en la trampa de acomodarse, caen en la trampa de hacer las prácticas, las cosas que ellos hacen, y gradualmente se ven enredados en el mundo, con una vida fracasada, con una vida llena de problemas, porque no dejaron de vivir en la vanidad de su mente. Por eso es que el joven, y la palabra dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Joven cristiano que lleva el yugo del Señor va a ser un hombre victorioso, va a ser un hombre de bendición.
Pero el joven cristiano que se adapta al mundo, que no se transforma, que no se renueva, va a ser derrotado, va a fracasar, va a naufragar, va a desviarse, va a terminar siendo madre soltera, va a terminar dejando hijos regados a los que no ha reconocido, va a terminar con su trabajito de $170 al mes, va a vivir siempre en la misma champita, en la misma casa, en el mismo lugar, con la bicicleta de su abuelo o con la patineta de su tío, sin visión, sin sueño, sin anhelo por prosperar. ¿A cuántos Dios ha bendecido aquí, iglesia? Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso y no nos toma en cuenta lo que fuimos. Él toma en cuenta lo que somos y Él dice, eres mi hijo. Y no importa el pasado, siempre y cuando el presente sea el correcto. Porque cuando nuestro presente sigue estando conectado al pasado, nunca tenemos un cambio. Tiene que haber un pasado y un presente en nuestra vida. Y el presente debe de ser el espíritu sobre la carne. El espíritu dominando la carne, la unción, lo sobrenatural, hermano. Y a lo sobrenatural puedo llamarle lo sobrecarnal. O sea, Dios nos llama a una vida sobrenatural. Una vida arriba de lo que es natural. Pero Dios también nos llama a vivir una vida arriba de lo que es carnal. De los celos, venganza, resentimiento, malos pensamientos, juicio y tanta cosa que es de la carne. Dios nos llama a vivir una vida arriba de lo carnal, arriba de lo terrenal. Ahora, la palabra continúa diciendo que el Señor dice sobre toda carne. Y esto es particularmente importante porque los judíos sabían que los que recibían el Espíritu eran los jueces, los reyes, los profetas, eran los que eran ungidos. Pero ahora Dios les está revelando por medio del profeta sobre toda carne. Y entonces Dios abre la oportunidad, ya no solamente para un pueblo descendiente de Abraham llamado Israel, sino para gente de cualquier nación, tribu o lengua. No sobre los más importantes. No tenemos una jerarquía donde Dios unge a los pastores, a los evangelistas y a los ministros y la demás gente se queda sin parte de la presencia de Dios. Usted no necesita sacerdote porque usted es un sacerdote. Los sacerdotes eran ungidos en el Antiguo Testamento. Usted ha sido ungido en el Nuevo Testamento. Así que Dios está diciendo, mi presencia sobre toda carne. No sobre una nación en particular, no sobre los líderes de una nación, sino sobre toda carne, lo cual significa sobre cualquier miembro de cualquier nación. Y para ser más claro, Dios dice, vuestros jóvenes, vuestras jóvenes, y entonces incluye a ambos sexos, porque la mujer había sido marginada a través de las religiones orientales y a través del mismo judaísmo. Pero Jesús vino para restaurar la posición de la mujer, para levantar la posición de la mujer. Ahora, también le agrega un detalle más. Y sobre vuestros siervos y vuestras siervas. O sea que también los esclavos tenían la posibilidad de recibir el Espíritu del Dios de los cielos. Entonces Dios está trayendo un mensaje sumamente importante que puede cambiar la vida de las personas, que es la base para ser un soñador, para ser un visionario, para ser una persona que profetiza, y es, mi espíritu va a estar disponible para todos. Aunque pueda resultar o considerarse innecesario explicar este punto, yo creo que en muchas iglesias existe esta mentalidad. No es que la unción es para el pastor, la unción es para los que ministran la alabanza, la unción o la presencia de Dios son para los 5 dones del ministerio. Pero Dios no dijo eso en Joel. Dios dijo sobre toda carne, y eso lo incluye a usted. No importa cuál es su condición, no importa cuál es su profesión, no importa cuál es el nivel de educación, no importa dónde usted está, esa promesa alcanza a cubrir a todos.
Entonces Dios está diciendo, yo he decidido que voy a derramar, que voy a repartir en abundancia mi presencia, la voy a colocar en autoridad sobre la carnalidad humana, sobre la vanidad de la mente. Voy a hacer que todos puedan recibir de mi presencia, no importa a qué pueblo pertenecen y no importa cuál es la condición social o la condición económica, ni importará su sexo. En algunas iglesias todavía se sigue marginando la posición de la mujer, y como dijo un pastor coreano, creo que fue Paul Yong-gi Cho, porque él comenzó a usar las mujeres en su iglesia para la oración, para la administración, para la intercesión, porque los hombres no querían. Y así fue como la iglesia en Seúl, Corea, creció, porque las mujeres dijeron sí cuando los hombres no podían. Entonces vino un predicador radical y le dijo de que por qué él estaba usando a las mujeres para predicar, y que por qué estaba usando a las mujeres para orar, y para la intercesión, y para guiar a los hombres a Cristo. Y le dijo que era algo bien simple de entender. Dios había dicho que le iba a dar su espíritu a todo ser humano que se lo pidiera, y que ya no había diferencia, ya no había judío, ni gentil, ni varón, ni hembra. Pero para que lo entendas más fácilmente, le dijo, si te estás ahogando en el mar, no importa si te salva una mujer salvavidas o si te salva un hombre salvavidas, lo que importa es que te salven. Así que mujeres, hay que levantarse como mujeres salvavidas, porque los hombres no los veo. De Sión saldrán libertadores, dice una palabra en un profeta menor. Pues que de Sión salgan las libertadoras también. Amén. Dios ha llamado a los hombres, pero los hombres están tan ocupados. Los hombres tienen que cuidar su posición y sus ocupaciones. Jesús no llamó mujeres, Jesús llamó hombres, pero permitió que las mujeres vinieran. Ya pensaban que me iba a contradecir, ¿verdad? Él llamó hombres. La iglesia es cosa de hombres, hombres. Sin embargo, las circunstancias y el machismo femenino la ha hecho cosa de mujeres. Pero la iglesia es cosa de hombres. Jesús fundó una iglesia de hombres, con hombres comprometidos que dieron su vida por Él. No me han oído. La iglesia es cosa de hombres. Pero Dios incluye a las mujeres. Y por eso Él dice, voy a derramar mi espíritu sobre las jóvenes. Voy a derramar mi espíritu sobre las jovencitas. Y ellos van a poder profetizar por mi espíritu. Así que vemos un cambio de vida. No solo los líderes religiosos, no solo los ministros, no solo una nación en particular, sino cualquiera. Y por ese espíritu es posible que cada uno de nosotros, si tiene el espíritu, es posible que cada uno pueda profetizar. Pablo lo dijo. Porque podéis profetizar todos, dijo. Uno por uno y por turno, para que todos sean edificados. ¿Por qué es que todos podemos profetizar? Porque todos tenemos el Espíritu. ¿Qué es lo único que impediría que alguien pueda profetizar? Que no tenga el Espíritu. Porque profetizar es hablar de parte de Dios. Y por eso tenemos el texto que leímos en 1 Corintios, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre. O sea, ¿quién me conoce a mí sino yo? Usted no conoce a la gente, usted puede conocerse usted solo. Usted no puede decirle a alguien, ¿crees que no te conozco? Pues, si ya solo con solo ver, no, usted no conoce a la gente. Usted no puede saber qué hay en el corazón, en la mente de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Usted no conoce a nadie. Usted se puede conocer usted solito. Entonces dice la palabra, ¿quién conoce o quién sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Mi espíritu sabe mis cosas. Su espíritu sabe sus cosas. Así tampoco, nadie conoció, tiempo pasado, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dígame alguien para qué, por favor. Dígalo fuerte, por favor. Para que sepamos. Dios quiere que seamos un pueblo sabio.
Dios quiere que seamos gente con sueños. Dios quiere que seamos gente que tiene visión. Dios quiere que seamos gente que habla de parte de Él, que profetiza, que habla vida, que habla salud, que habla victoria, que habla bendición. Porque eso es profetizar. Eso es hablar de parte de Dios. Dice en el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, ya no viva en el nivel de que usted viene a la iglesia para que yo le enseñe la palabra. Ya no viva en el nivel de que usted depende de las predicaciones, que usted depende de las enseñanzas. Viva en el nivel de el Espíritu sobre la carne. Viva en el nivel donde el Espíritu le revela, donde el Espíritu le enseña, donde el Espíritu le guía. Y mientras usted oye la palabra que sale por mi boca, el Espíritu la aplica en su vida. Mientras usted oye la predicación, mientras usted oye la exposición del mensaje, es el Espíritu Santo quien lo guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien le enseña y quien hace práctica esa palabra en su vida. En otras palabras, no dependa de mí, dependa de Dios. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Aprenda a ser sensible a la voz de Dios. Aprenda a identificar las inquietudes, los sentimientos, los pensamientos o las inclinaciones que Dios pone por su Espíritu en la vida de cada uno de aquellos que lo ha recibido. Para ir terminando, quiero que el grupo de alabanza venga, por favor. Tenemos entonces una promesa de Dios. Tenemos entonces una iniciativa divina. Yo derramaré de mi espíritu. Y por causa de mi espíritu van a tener visiones. Por causa de mi espíritu van a soñar sueños. Por causa de mi espíritu van a profetizar. Le decía, qué curioso, que cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, lo que sucedió fue que fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces yo me preguntaba, Señor, prometiste visiones, sueños y profecía, pero lo que yo veo aquí es lenguas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las lenguas, hermano, son una evidencia de la presencia sobrenatural de Dios en la vida de una persona. Y a través de las lenguas nuestra fe se edifica. Judas, verso 20. Somos edificados cuando oramos en el Espíritu. Entonces venimos a la comunión con Dios, a la oración, a la dependencia de Dios, que va a permitir que usted tenga visiones, que va a permitir que usted tenga sueños, que va a permitir que usted profetice. Ahora yo quiero resumir y concluir de esta manera. Dios, por su espíritu, por su propia voluntad, prometió derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso le incluye a usted. Si usted no ha sido lleno, bautizado con el Espíritu Santo, esa promesa es para usted todavía. Ahora, Dios prometió que los resultados que causarían, unos de tantos, que causarían la presencia del Espíritu Santo, es que las personas cambiarían y se convertirían en personas que habrían de profetizar, en personas que habrían de soñar y en personas que habrían de tener visiones. Mi mejor ejemplo es Daniel, y en él se juntan todas las cosas. Daniel era un hombre de oración, amén, la comunión con Dios, el orar en lenguas, el orar continuamente. Pablo dijo que había que orar sin cesar. Pablo dijo que había que orar con todo tipo de oración, súplica y ruego en el Espíritu. La palabra de Dios nos amonesta a orar. ¿Por qué? Porque es en la comunión con Dios que su Espíritu va a darnos visiones, va a darnos sueños y va a darnos una palabra profética de bendición, de edificación. De manera que usted pueda venir el día domingo buscando a la hermana Ana, porque Dios le ha hablado una palabra para ella, y nomás la mira y le dice: hermana, esto es lo que el Señor me dijo para usted, porque usted ha estado en comunión con Dios. De manera que por el Espíritu usted comience a proyectarse y a ver dónde va a terminar en diciembre del 2014.
en el ministerio o en negocios o en áreas familiares, teniendo la visión, la guianza, la inspiración del Espíritu Santo. Son los resultados que el Espíritu puede causar. Pero depende ahora de usted que camine en fe. Porque Él prometió derramar el Espíritu. Y luego Jesús dijo que el Padre le dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Entonces el Espíritu está disponible. Pero para aquellos que ya lo tenemos, lo que está disponible, hermanos, son las visiones, son los sueños y la palabra profética. Entonces va a depender de usted, de su búsqueda, de volverse al Señor, que usted pueda recibir esos sueños, que usted pueda ser impulsado, que usted pueda recibir esas visiones, que usted pueda recibir la palabra vivificada y aplicada en su vida de una manera que no haya ningún diablo que le pueda robar esa bendición. Póngase de pie para que podamos ir terminando. Bendito Dios. Le decía, mi mejor ejemplo es Daniel. Daniel era un hombre de oración. Ahí comienza, hermano, el fluir de la bendición de Dios con oración. Daniel era un hombre de oración y no le importó que hubiera una sentencia de muerte. Él dijo: yo no puedo dejar de orar, porque si dejo de orar me muero. Y él no dejó de buscar la presencia de Dios. Por causa de la comunión con Dios, Daniel tuvo visiones. ¿Me están siguiendo? Por causa de la comunión con Dios, Daniel tuvo sueños. ¿Ha leído eso en la Biblia? Daniel tuvo sueños y visiones. Amén. Y Daniel es un profeta. Daniel reveló la voluntad de Dios. Daniel dio a conocer cosas que estaban escondidas en el Espíritu de Dios, pero como él tenía comunión con Dios, conoció las cosas de Dios. ¿Cómo usted puede conocer las cosas de Dios? Por su Espíritu que le ha sido dado. ¿Cómo usted puede tener sueños de Dios? Por el Espíritu. Visiones de Dios por el Espíritu. ¿Cómo? A través de la oración y a través de una búsqueda, de un clamor. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Corintio y le dijo: procuren profetizar, le dijo. Procuren los dones mejores, le digo, pero sobre todo que profeticen. Cuando queremos algo en lo natural decimos: voy a ahorrar. Pero cuando queremos algo en lo espiritual tenemos que decir: voy a orar. Amén. Ahorre para lo material, pero a orar, ore por lo espiritual. Vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, guíame, porque yo no sé ni para dónde voy. Señor, ayúdame, da tu bendición a la obra de mis manos. Señor, abre puertas para mi negocio, para mi vida. Señor, guíame con respecto a la disciplina, a la crianza de mis hijos, con respecto a mi llamado en el ministerio. Señor, me he detenido, me he desviado, quiero volver con toda la fuerza, quiero seguir. Señor, necesito visiones, necesito sueños. Es su decisión. O sigue igual, o espera que Dios lo levante, o busca a Dios para que Él se glorifique en su vida. Amén. En la palabra de Dios vemos que el día que el Espíritu Santo fue derramado, todos hablaron en lenguas. Y mi respuesta entonces fue: es la oración la que después del derramamiento del Espíritu Santo es importante y es el canal para poder recibir visiones, para poder recibir sueños y para poder recibir la palabra profética. Más adelante yo veo que Dios comienza a cumplir su palabra dirigiendo a sus ministros. Y el primero de ellos fue Saulo. Saulo tuvo una visión y el Señor se le apareció. Después Saulo se queda ciego y él está en una casa y Dios le da una visión a otro siervo llamado Ananías. Y a Ananías en visión Dios le dice: anda, busca a uno que se llama Saulo, porque él ha visto en visión a uno que se llama Ananías. Y me encanta eso, porque veo a Dios moviendo todas las piezas, hermano. Dios le dice a Ananías en visión: mira, fíjate que Saulo vio en visión que vos llegabas, así que anda. Más adelante yo veo a Dios dándole una visión a Cornelio,
Y a Cornelio le dice: mira, vas a tener que mandar a buscar a uno allá en la calle, llamada derecha, a uno que se llama Pedro, que está en la casa de uno llamado Simón el curtidor. Pero luego Dios le da una visión a Pedro, y a Pedro le dice: mira, hay unos hombres que te están buscando. Dios estaba moviendo a Cornelio, guiándolo a través de la visión. Dios estaba moviendo a Pedro a través de la visión. Hermanos, hay iglesias proféticas donde la gente hace muchas locuras y donde le dan interpretación a cualquier sueño y a cualquier tontera. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de recibir revelaciones locas ni de inventar. Estoy hablando acerca de ser dirigidos por el Espíritu. No estoy hablando de caminar en la vanidad de nuestra mente o de nuestra imaginación. Estoy hablando de caminar siendo guiados por el Espíritu Santo. Y eso es muy diferente. Eso es elevado, eso es alto. Y está disponible para nosotros. Si alguien lo quiere, está disponible. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, está disponible. Si usted quiere profetizar, está disponible. Si usted quiere el fluir de los dones espirituales, está disponible. Pero ¿cuál es la clave? Oración, comunión. Es a través de la comunión con Dios que usted va a poder aprender a ser sensible a su voz. Es a través de la oración que usted va a poder pedirle a Dios que se manifieste en su vida. Si usted quiere hacerlo, yo me uno a usted en su oración esta mañana. Dios no necesita que yo imponga las manos sobre nadie para que sea lleno del Espíritu Santo. Usted puede ser lleno ahora mismo, porque el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés. Usted no necesita que yo le ponga mis manos para poder desatar sobre su vida el don de la palabra profética. Usted puede recibirlo ahora, pero depende de su búsqueda, depende de su comunión. Vamos todos en oración, y aquí vamos suavemente. Vamos todos en oración, clamando por la presencia de Dios, clamando por la llenura, clamando por el mover del Espíritu, clamando por esa vida sobrenatural, sobre la carne. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos ponemos de acuerdo, Señor.